Carlos Flores, Silvia Góngora, Nelson González, Gustavo Hernández y Daniela Juárez. Muy bien. Ok. ¿Te cambió? Sí. Ok. Hablando de la anatomía radiológica, en esa imagen se puede observar lo que son las curvaturas normales de la columna vertebral, lo que es la lordosis cervical y lumbar y la sifosis torácica y sacra. Como resumen, pues la columna vertebral está compuesta por 33 vértebras, que son 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. En donde se pueden observar en un corte sagital la lámina, los procesos espinosos, los pedículos, como tal los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales. Aquí tenemos lo que es una radiografía lateral de la columna cervical, en donde se puede observar el arco anterior de C1, la apófisis odontoide de C2, la rama mandibular, la apófisis transversa, lo que son los cuerpos vertebrales, como tal los discos intervertebrales, el espacio, la lámina de C6, el pedículo de C6, la articulación cigapofisaria de C6 y C7 y el espacio discal interventricular entre C6 y C7 que pues luego se ve en las demás vértebras. Igualmente se puede observar en la imagen de derecha lo que son las líneas normales de la radiografía lateral de la columna cervical, que prácticamente está compuesta por esta, aquí y aquí. Ok, esta es una proyección anteroposterior donde se puede ver el ángulo mandibular, lo que son las apófisis transversas, el espacio discal intervertebral que se puede observar en las demás vértebras, algunas apófisis espinosas, aquí se puede observar los pedículos de C7 y las apófisis transversas. Aquí también se puede observar lo que es la primera costilla. Aquí tengo, son radiografías de una proyección oblicua, derecha e izquierda, que se puede observar lo que son las láminas de C1, las apófisis espinosas de C2 y de las demás vértebras, lo que es, permítame. Ok, lo que es el pedículo izquierdo, el pedículo derecho, lo que son los cuerpos vertebrales, los espacios articulares, los agujeros intervertebrales, y igualmente se puede observar lo que es la tráquea. En oblicuo izquierda se puede observar prácticamente lo mismo, únicamente con otra orientación. Dentro de la resonancia magnética en T1 y en T2 de la columna cervical, la izquierda es T1, la derecha está en potencia en T2. Se puede observar lo que son las apófisis, como tal los cuerpos vertebrales, los espacios intervertebrales. Se puede observar aquí lo que es la médula espinal. Permítame. Ok, y lo que cambia con la potencial en T2 es que la médula espinal se ve blanquecina y en potencial en T1 se ve en color negro, igual que los discos intervertebrales. Dentro de la columna dorsal tengo una proyección anteroposterior y una proyección lateral, en donde en la anteroposterior se puede observar lo que es parte de la tráquea. Aquí tenemos la apófisis espinosas, también tiene la presencia del esternón, los cuerpos vertebrales y los espacios de los discos intervertebrales. Igualmente aquí se puede observar lo que es la aorta y la presencia de costillas. En la proyección, lo que es lateral, se puede observar sobre todo lo que son los cuerpos vertebrales y los espacios discal intervertebral, igualmente que la presencia de las costillas. Ahora, siguiendo con lo que es la columna lumbar, aquí podemos observar lo que es la 12ª costilla izquierda, que es una costilla flotante, y lo que es la 12ª vértebra torácica. Aquí podemos observar lo que es L1, donde podemos observar lo que es la apófisis transversa, la apófisis espinosa, los películos de L2, los cuerpos vertebrales el cuerpo vertebral de L3, y los espacios interauricular,
espacio articular intervertebral. Y aquí tenemos la presencia de sacro también. Dentro de la proyección lateral tenemos aquí la presencia de la 12ª costilla, los espacios del disco intervertebral, los cuerpos vertebrales, lo que es la porción interauricular, lo que es la apófisis transversa y también las apófisis espinosas. Siguiendo con la columna lumbar, esta es una radiografía oblicua, donde se puede observar lo que es el cuerpo vertebral de L2. Aquí tenemos el cuerpo vertebral de L3, lo que es la apófisis articular superior, la apófisis articular inferior. Aquí tenemos lo que es el pedículo de L3. Aquí tenemos lo que es el segmento interauricular. Aquí las apófisis 5 y 6 son las apófisis transversas y el número 8 es la apófisis, se me fue el nombre, espinosa. Aquí básicamente lo mismo que ya he mencionado, que las proyecciones de la columna lumbar, que es anterior-posterior, lateral y proyección oblicua. Básicamente lo que es anterior-posterior y lateral ya lo mencioné anteriormente. Y en cuanto a la proyección oblicua, algo que es de destacar es el signo de perro escocés, que se refiere a una apariencia normal de los elementos posteriores de la columna lumbar, en donde tenemos que la apófisis, si no me recuerdo, la apófisis transversa va a ser la nariz, lo que es el pedículo va a ser el ojo, la apófisis articular superior va a ser lo que es la oreja, la apófisis articular inferior va a ser la pata delantera y la apófisis se me fue, espinal va a ser la pata posterior, que más adelante vamos a ver cómo se va a ver con anormalidades. En cuanto a las imágenes de resonancia magnética, tenemos un corte sagital proyectada, potenciada en T1 y en T2, en donde vamos a tener lo que es la presencia de líquido cefalorraquídeo, la médula espinal, lo que es el cono medular, la cola del caballo, los espacios donde van los discos intervertebrales y pues los cuerpos vertebrales. A diferencia con lo que es T1 y T2, va a diferenciar el color, lo que vamos a encontrar, lo que es el líquido cefalorraquídeo, los discos intervertebrales y la médula espinal, que en la potencia de T2 la vamos a observar en un color blanquecino. Y esta básicamente es la misma, es el mismo corte, pero de diferente imagen, donde se puede observar básicamente lo mismo que la imagen anterior. Esta es una imagen axial potenciada en T1 de la columna lumbar, en donde se puede observar lo que es la aorta, el cuerpo vertebral, el seno venoso, lo que es la presencia de grasa, la raíz nerviosa, el líquido cefalorraquídeo, grasa epidural y lo que es la apófisis espinosa de la vértebra lumbar. Y esta es una imagen en un corte frontal, igualmente potenciado en T1 de la columna lumbar, donde podemos observar lo que es el sacrodural aquí. Ahora, igual de forma general, aquí se pueden observar las últimas vértebras torácicas. Aquí vamos a observar lo que es L1 hasta L5 y algunas de las vértebras sacras, en donde podemos observar pues, los cuerpos, los discos intervertebrales y lo que son las apófisis espinosas. Y lo que es un corte frontal, igualmente los discos intervertebrales, la presencia de los cuerpos vertebrales y las líneas paravertebrales. Bueno, ahora voy a presentarles lo que es la lumbalgia. La lumbalgia se define como el dolor o malestar en la zona lumbar, localizado entre el borde inferior de las últimas costillas y en el inferior de la zona glútea. También es el llamado dolor de espalda. Y pues, según la duración que tenga, se divide en agudo, subagudo o crónico. El agudo... Perdón, es que estoy enferma. El agudo se determina que es cuando se presenta en menos de 6 semanas. Es subagudo cuando se presenta en más de 6 semanas, pero en menos de 12. Y el crónico es cuando se presenta en más de 12 semanas. Dependiendo de su naturaleza y la causa del dolor, puede extenderse hasta el músculo, hasta el nervio ciático, hasta la ingle, a la parte delantera del muslo, hasta las caderas, hasta los glúteos y hasta la altura del riñón. Puede ser ocasionado por diversas
etiologías y ahorita les vamos a explicar cuáles son. Estas son las etiologías traumáticas, que entre ellas puse la espondilolistesis y la espondilolisis. Espondilolistesis. La espondilolisis es una interrupción de la naturaleza adquirida de las partes interloculares de la vértebra que no posee un desplazamiento. Es como en la imagen que se ve en la derecha cuando hay una ruptura, y a diferencia de la espondilolitesis, esta es el desplazamiento. Pueden presentarse juntas o pues no juntas, y esta es una fractura espondilolitisis, es una fractura o grieta o ruptura en la vértebra, y pues afecta generalmente entre la quinta vértebra lumbar a la cuarta. Puede deberse a traumatismos, caídas, pero pues también a la mala formación embriológica de la vértebra. Y los síntomas que se padecen cuando alguien tiene ese padecimiento son el dolor lumbar, el dolor que empeora con el ejercicio, la actividad física, y más cuando son que tienen que agacharse o inclinarse, y se presenta dolor en glúteos y piernas. En cambio, la espondilolistesis es como mencioné, el desplazamiento de una vértebra sobre otra, y puede ser secundario a la espondilosis, y puede darse si hay sin que se haya dado un desplazamiento subsiguiente anterior. En el 80% de los casos es en la unión lumbosacra, y en el 10%, no sé por qué el Pedrosa decía 10%, creo que se habían equivocado, debería ser el 20%, pero lo puse así como estaba, que puede ser el 10% puede ser entre la L4 y L5. Lo que pasa es que el otro 10% lo está considerando a nivel más alto, ¿eh? No solamente hay espondilolistesis, también puede ser entre L2, L3, o L3, L4. O sea, puede ser más, en cualquier lumbar puede haber listesis, no solamente en las dos últimas lumbares. Puede ser también L2 sobre L3 o L3 sobre L4. Pues yo creo que ahí lo consideran otro 10%, ¿no? Por eso no puso ahí el 20% bastante. Ok, gracias. Y los síntomas que se presentan es igual dolor en las piernas y en los brazos, que se irradia a los glúteos, y una estabilidad en la marcha de los pacientes, trastornos sensitivos, y también incontinencia puede presentarse. En la radiografía, la espondilolisis se conoce como una línea que es radiotransparente de forma vertical, y como mencionó nuestro compañero Gustavo, anatómicamente se puede ver, cuando está la anatomía pues correcta, el signo del perro escocés, pero cuando está presente esta fisura, esa fractura, se puede distinguir como si fuera el collar del perrito, y pues se le llama el signo del perro, el del collar del cuello del perro escocés. Es lo que se va a romper, ¿no? Y también el signo de la espondilolisis, perdón, en la radiografía oblicuada de la columna lumbar, pues se puede ver la imagen pues del perrito con el collar, y puede ser como la anterior, que es muy notoria, que se ve como que muy separado, o puede ser una simple rayita como se ve en esta parte, y pues la imagen del perrito, como mencionó nuestro compañero Gustavo, la apófisis transversa pues representa la nariz, el pedículo pues representa como que su ojo, la pars intraarticularis el cuello, y la apófisis articular superior la oreja, y la apófisis articular inferior la pata delantera, y el collar pues es la línea que se ve en la flechita. En cambio, bueno, también puse de la tomografía computarizada, nada más porque me pareció distinguible que también está el signo del anillo incompleto, que en la tomografía computarizada se puede
apreciar la interrupción del anillo vertebral, y pues este es otro signo. En la espondilolistesis, los signos radiológicos pueden presentarse con la espondilolisis y pueden ser característicos como la última, junto con el desplazamiento. Se puede ver como que el signo del collar del perro escocés y también el desplazamiento anterior. Esto, cuando ocurren juntas, afecta frecuentemente a la unión lumbosacra en L5 y S1. Y cuando se presenta sola es la espondilolistesis degenerativa, y también presenta artrosis, y también se puede ver junto con esclerosis o osteopitos, y se asocia a las personas que son mayores de edad. Se volvió a decir que la primera se asocia a jóvenes, y frecuentemente cuando se presenta el desplazamiento solo afecta a L4 y L5, y según su grado de desplazamiento se clasifican en grados. El grado 1 es del 25% de desplazamiento, el grado 2 del 50%, el grado 3 del 75% y el grado 4 del 100%. Hay otro grado, hay grado 5, ¿eh? Ahí son 5 grados que hay. Esa clasificación se llama la clasificación de Meyerding, ¿verdad? El grado 5 que no tiene aquí ya se llama espondiloptosis, ¿verdad? Entonces ya totalmente saltado. La espondiloptosis está fuera totalmente del área de la vértebra, ¿verdad? Entonces, y es más marcado, ¿verdad? También acá en este tipo de problemitas, recuerden que la espondilolistesis es un término general, pero realmente hay que ponerle apellido a esto. La espondilolistesis puede ser de dos tipos. Puede ser anterior, como está en este caso, o sea, una anterolistesis, cuando se desplaza hacia adelante el cuerpo vertebral en relación al subyacente, o la retrolistesis, cuando se desplaza hacia atrás. Entonces se va hacia atrás el cuerpo vertebral, en vez de estar hacia adelante, se va hacia atrás. Entonces hay anterolistesis y hay retrolistesis, ¿no? Y aquí hay 5 grados de este tipo de patologías, ¿no? Vuelvo a repetir, eso se llama la clasificación de Meyerding. Meyerding la dividió en este tipo de problemitas, ¿no? Que es muy útil para valorar, sobre todo en la placa lateral de columna lumbar, ¿no? ¿Ok? Bueno, en la radiografía vi que también se presenta un signo llamado del sombrero Napoleón invertido, o signo de la línea del arco de Braidisford, que es presente pues en L5 y S1 en una radiografía anteroposterior de la columna lumbar, y se puede notar que el cuerpo vertebral de la vértebra L5 se ve desplazada y superpuesta al sacro, y da pues la apariencia del sombrerito invertido. Y también me encontré esto en un PDF de un mismo paciente, que hace referencia a una radiografía lateral, y en las líneas pues representan los bordes anteriores de las vértebras lumbares y el borde posterior del sacro, y pues se puede ver como que el desplazamiento que hay presente con las líneas. Y en cuanto a las alteraciones de la posición, está la escoliosis, que es una curvatura lateral de la columna en el plano coronal, o sea, como que viéndolo igual de frente. Y esta puede ser idiopática, que surge de manera espontánea, sin una causa aparente o conocida, y está presente entre el 70 al 80% de los casos. Y la paralítica, que se presenta meses después de un episodio agudo, progresa rápidamente, tiene una evolución lenta, posee como signos secundarios de un debilitamiento muscular, que conlleva un desequilibrio estructural y postural de la persona. Esto se divide en escoliosis infantil, juvenil y creo que adolescente era el otro. El infantil es diagnosticado antes de los 4 años, se desarrolla en los primeros 6 meses de vida, del 85 al 90% son torácicas y convexas del lado izquierdo, y el 90% de
La escoliosis infantil desaparece en los primeros 2 años de vida sin llevar un tratamiento. Los factores que pueden ayudar a determinar la escoliosis infantil progresiva es que tenga una curvatura mayor de 35 grados, que aparezca después de los 3 años, en niños mayores de 3 años, y cambios en la relación normal de la articulación de la costilla en el cuerpo vertebral. Del lado derecho puse una imagen como se ve un infante con escoliosis y pues se pueden ver los hombros desnivelados, la curvatura de la columna y las caderas igual están desniveladas. La escoliosis juvenil y adolescente, pues la juvenil mencionaba el libro que se diagnostica de los 4 a los 10 años y es casi invariablemente que progresa cuando crecen. Ya en la etapa del adolescente esta es la más común y pues se descubre de los 10 años hasta la madurez y tiene un predominio en mujeres, mayormente en las que tienen mayor de 13 años y en su mayoría son convexas derechas en la región torácica con una curva compensatoria en la región lumbar. Para poder medir los grados de la curvatura existen 2 métodos, el de Ferguson y el de Cobb. En el de Ferguson se intenta conectar el centro de la vértebra apical con el centro de las vértebras que tienen los límites superior e inferior y se forma el ángulo de la curva, como se ve en la imagen de la derecha, ahí está donde dice el ángulo de Ferguson y del lado derecho está donde dice el ángulo de Cobb, que se valora definiendo las vértebras terminales y las finales de cada curva y las cuales se identifican porque son aquellas que están en cada extremo de la curva más cercana al centro que tienen la menor rotación. En esta pues se puede, en la imagen de la derecha, se ve una escoliosis idiopática que tiene una curvatura que es de un ángulo de Cobb de 35 grados y por encima y por debajo pueden verse las curvaturas compensatorias que tiene el paciente de esta radiografía y de manera de la derecha, perdón, se ven unas radiografías de cómo se puede apreciar la escoliosis de una manera frontal, una que se encuentra inclinada hacia la derecha y una hacia la izquierda. También está la cifosis, que pues esta es la anterior era una curvatura en el plano coronal y esta es una curvatura en el plano transversal. Y pues se caracteriza por la deformación angular y curvilínea de la columna y o sea, si vemos de lado al paciente lo vamos a ver como jorobado y tiene aumento de la concavidad anterior. Es más frecuente en la zona dorsal. Puede ser secundaria a ciertas enfermedades como lo son la tuberculosis, los tumores, fracturas por conversión, entre otros. Y entre las causas más frecuentes están la cifosis dorsal juvenil y la enfermedad de Schwarzman entre los 13 y 18 años. Radiológicamente podemos ver como que 4 aspectos. El primero es una disminución en la altura del espacio el espacio discal y pues es marcado anteriormente. La segunda es que se pueden ver en la relación de un material nuclear del disco en la parte anterior o central o central del cuerpo vertebral y estos son unos llamados nódulos de Schmorr que se presentan en el 70% de los casos. En la diapositiva siguiente les puse una imagen de cómo se ven. Y también que los cuerpos vertebrales se acuñan anteriormente y a menudo son alargados, irregularmente corticales también. Las vértebras entre los discos 3 y 12 son más frecuentemente afectadas y siendo el séptimo disco la altura de la máxima frecuencia, perdón. Y cuarto sería que el anillo terciario
se osifica irregularmente y son frecuentes los signos de espondilosis en los periodos tardíos de la vida. Y pues estos son los nódulos de Ehrmann y pues son protuberancias del cartílago del disco intervertebral a través de la placa terminal del cuerpo de la vértebra. Y estas protuberancias pueden comunicarse con la médula de la vértebra y puede llevar a una inflamación, así como se puede ver radiológicamente. También pues en la imagen de la izquierda, más izquierda, se puede ver pues la curvatura que hay presente y pues incrementa con la enfermedad de, como dije, de Schreman. También puede verse incrementado por la espondiloartropatías, la osteoporosis y en fracturas vertebrales o por compresión. Y la cifosis no puede verse en el síndrome de la espalda plana o rectificada, que es el que se ve en la imagen de la derecha. Y pues este síndrome pues ocasiona que el espacio de la caja torácica sea menor, afectando pues al paciente. Pues eso sería todo de mi parte. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ahora ya les voy a hablar de las anomalías congénitas, ¿no? Bien, la primera pues yo creo que es una bastante conocida, que es la espina bífida, y pues esta es una anomalía congénita pues del tubo neural, y pues los huesos no se van a formar adecuadamente en la columna, entonces tampoco el conducto raquídeo, y pues esto va a provocar, según el tipo de espina bífida que sea, pues que se lleguen a protruir las meninges y así como la médula espinal. Como ya mencioné, pues hay distintos tipos de espina bífida. El primero que nada, la que se muestra aquí en la imagen, es la oculta. Y pues esta es la falta de la fusión de las mitades embrionarias de uno o más arcos neurales de la línea media, como se puede observar aquí. ¿Se ve mi cursor? ¿O no? Creo que no. Normalmente se va a observar en una región muy específica, sobre todo entre L5 y la primera sacra, en aproximadamente el 10% de las personas, y pues suele ser asintomático. Y como veremos ahorita, pues la única prueba de su presencia suele ser un pequeño yuelo con un penacho de pelos en su superficie. Y como aquí se puede llegar a ver, sobre todo está en esa área, entre L5 y S1, y pues se ve aquí ese pequeño yuelo con la presencia de pequeños pelitos, ¿no? Aunque cuesta, sí puede aparecer sin eso, ¿eh? De hecho, eso es lo ideal, pero mucha gente no tiene el yuelo ni los pelitos, ¿eh? Tú la ves totalmente sana, aparentemente, ¿no? Pero luego toma su plaquita y tiene su espina bífida oculta, ¿no? Entonces, eso sí, no es siempre. Es raro, ¿no? Yo realmente, ¿Por qué? la mayoría yo veo muchísimas espinas bífidas todo el tiempo ahí en el gabinete, ¿no? Y creo que de 10 espinas bífidas, una que trae el hoyuelo, más que los pelitos, el hoyuelo, ¿no? Y todas las demás, tú ves al paciente y se ve aparentemente normal, ¿no? No se ve nada en el derrière del paciente. Sí, la gran mayoría de los pacientes pues son asintomáticos y pues solo se presenta en el 10% aproximadamente esta parte. Bien, por el otro lado, pues así como tenemos la espina bífida oculta, hay una ala abierta o quística que quizás son las más frecuentes y pues las sintomáticas, ¿no? Sobre todo la mielomeningocele, que es la más frecuente, aproximadamente un poco más del 90%, y pues compromete a la médula espinal. Como podemos ver aquí, pues se va a caracterizar, a diferencia de la meningocele, que pues ahora sí va a haber una protrusión de la médula espinal y también de las meninges en este quiste. Además de que en su contenido pues va a tener el líquido cefalorraquídeo. Por el otro lado está la meningocele, que solo se presenta es la menos frecuente, entre el 4 al 10% de los casos, y pues se forma el quiste lleno de líquido cefalorraquídeo, pero pues no va a estar esta protrusión de la médula espinal ni de las meninges. Y bueno, realmente pues no encontré radiografías ni nada, supongo que por dos motivos. Una, pues es bastante, en la clínica se puede diagnosticar con bastante facilidad y pues no evita que sea un bebé, ¿no? Realmente hacer una radiografía o una tomografía sería contradictorio, ya que se puede diagnosticar con la pura clínica y pues corroborar incluso en el ultrasonido todavía durante el embarazo.
Y bueno, esto es de una persona de un caso que pues no lo descubrió hasta que estaba mucho más grande. Aquí, como se puede ver aquí, pues es una tomografía, pues donde aquí se puede llegar a observar la protrusión, ¿no? Es un mielomeningocele. Además de que creo que tenía una cosa que no recuerdo el nombre muy bien, pero que hacía que estuviese más bajo la cola de caballo de la médula espinal. Bien, la siguiente pues la deformidad de Klippel-Feil, que pues se va a estar caracterizado como mínimo, pues se tienen que fusionar dos vértebras del cuello, aunque pueden ser más, y pues como se puede apreciar en la imagen, pues es común que estas personas, los síntomas sean que tengan el cuello corto, una línea de implantación baja en la nuca y pues que tengan una movilidad restringida por esta misma fusión. Algo importante que a tomar en cuenta es que normalmente este síndrome de Klippel-Feil es parte de otro síndrome, que es el síndrome de Wilderbach, y que suele estar caracterizado por esta triada, que es este síndrome de Klippel-Feil, que es la fusión de las vértebras cervicales, una sordera perceptiva, que por ejemplo es por una falta del desarrollo del oído interno o del nervio auditivo, y también la retracción del globo ocular, que era una parálisis del nervio obtuscens, que también es conocido como el síndrome de Duane. Y bueno, aquí se puede llegar a apreciar como si están fusionadas, sobre todo, por ejemplo, aquí estas cervicales. Y pues dependiendo del número de cervicales y de fusiones cervicales, pues será un mayor grado de este síndrome, ¿no? Y afectará en mayor o menor medida la movilidad del cuello. La hemivértebra, que pues esta es un raro defecto congénito en el que solo se desarrolla la mitad, como su nombre lo indica, hemivértebra, la mitad del cuerpo vertebral. Y pues cuando esto sucede, lo que va a suceder es que durante la formación, los otros cuerpos vertebrales, tanto superior como inferior, van a tratar como de absorber o digamos como que de aprovechar ese espacio para que se pueda llegar a formar. Entonces, esto puede llegar a formar un grado de escoliosis. De hecho, tengo otra imagen. Ujú. Pero bueno, hay que tomar en cuenta que pues esta hemivértebra no va a ser lo mismo que se forme en las vértebras cervicales, que en las torácicas o que en las lumbares, dependiendo de dónde se formen, y es donde puede llegar a haber un mayor grado de escoliosis. Y también menciono que es la causa más común de las anomalías congénitas de la columna vertebral. Y como ya mencioné, pues hay varios factores que pues pueden afectar o en mayor o menor medida el grado de escoliosis. Primero que nada, pues el número de vértebras que están así anormales, que no se lograron formar, la localización, la edad del paciente y el tipo de hemivértebra. Y bueno, también los factores intrínsecos de la propia escoliosis, ¿no? Como por ejemplo hábitos o el tener sobrepeso, obesidad. Una parte muy importante de las semivértebras es saber que existen distintos tipos de semivértebras y pues es la parte principal que va a definir el tipo de escoliosis. Como podemos ver aquí en la flecha, pues mientras, bueno, de derecha a izquierda son mayor severidad en la escoliosis. Las no segmentadas, pues se puede llegar a ver como, a pesar de que no se llegó a formar por completo la vértebra, no está afectando en un ángulo muy acentuado la escoliosis. Después tenemos a la intercalada que tiene como forma de uña y aquí ya se empieza a ver una ligera escoliosis. Sin embargo, las dos más graves o las que mayor grado de escoliosis proporcionan va a ser la semisegmentada y sobre todo la que está completamente segmentada, como es la que se puede apreciar aquí, que está en las vértebras lumbares. También tenemos a la vértebra transicional. Bueno, una cosa que es importante mencionar es que, pues normalmente en las hemivértebras se utilizan las radiografías, ¿no? Pero también se puede utilizar las tomografías y las resonancias magnéticas, no tanto para el diagnóstico, pero pues como ya sabemos, la tomografía y la resonancia magnética nos van a proporcionar mejores datos acerca de los tejidos blandos, cómo se encuentran, específicamente cómo se encuentran las vértebras, cómo se encuentran los discos pulposos y cómo se encuentran a la periferia. Entonces, para el diagnóstico se utiliza la radiografía, pero para clasificarla y para identificar los daños de esta hemivértebra, pues se necesita pedir una tomografía o una resonancia magnética. Ahora, en la vértebra transicional, pues es una anormalidad congénita de la columna en la que pues esta es una sacralización del segmento lumbar, ¿no? Ya sabemos que pues normalmente durante el desarrollo embrionario pues se forman las vértebras y tenemos normalmente 5 vértebras sacras, pero que durante el transcurso pues estas se terminan de fusionar.
Y por el otro lado, pues tenemos las lumbares, que estas sí se encuentran separadas, ¿no? 5 lumbares y 5 sacras, que bueno, que también las sacras pues se fusionan con las coxígeas. Entonces, lo normal es esto, tener 5 lumbares separadas y 5 sacras fusionadas. Entonces van a existir dos tipos de vértebras de transicional. La lumbarización de C1, en el que van a haber más vértebras lumbares que están separadas y van a haber menos fusionadas en el sacro, es decir, el sacro va a tener menos vértebras y van a ser más pequeñas. Y caso opuesto, la sacralización de la L5, que pues va a haber 4 vértebras lumbares separadas, es decir, menos, y el sacro va a ser mayor ya que va a fusionarse con una más. Para esto pues se puede utilizar la clasificación de Castelvi, que sobre todo lo que mide es la hipertrofia de la apófisis transversa, dependiendo de si es solo un lado o dos lados. Tenemos 4 tipos en total, A y B en cada una de ellas, en cualquier caso de A si es unilateral y B si es bilateral. La tipo 1 pues se va a caracterizar por los procesos transversos que miden al menos 19 milímetros de ancho. De hecho aquí se puede llegar a ver en la imagen cómo estos apófisis transversos son más delgados y aquí pues sí se ve un mayor grado de anchura. En el tipo 2 pues se muestra una lumbarización sacralización con un aumento de la apófisis transversa y va a formar aquí la diartrosis, es decir, aquí ya va a formar la articulación, ya se va a empezar a fusionar con el sacro. Y el tipo 3, que pues lo que va a pasar es que aquí ya va a haber una fusión entre esta propia apófisis transversa y ya el propio sacro, que a diferencia de estas dos, solo había una hipertrofia y solo había una mayor anchura en ambas. Y aquí pues la parte de la articulación. Y aquí ya va a estar presente la fusión, puede ser en uno o en ambos lados, ¿no? Y finalmente la tipo 4, que es una combinación de la tipo 1, es decir, de esta hipertrofia va a estar más ancha de un solo lado y por el otro lado ya se va a encontrar fusionado. Bueno, entonces, es todo lo de congénitos. Sí, es todo lo de congénitos. Bueno, vamos a empezar, antes que empezamos a las escenas discales, vamos a hacer un pequeño collage de esto, porque es muy importante, ¿no? Aquí en las lumbalgias, como ya comentaron, pues sí, es una causa muy frecuente de problemas en la columna, ¿no? Yo diría que las lumbalgias pueden ser mecánicas, ¿verdad? O pueden ser degenerativas, básicamente, ¿no? Y también idiopáticas, ¿no? Pero las mecánicas son las que llaman la batuta, ¿verdad? Y las degenerativas, pues con los cambios de la edad. En cuanto a las causas de la lumbalgia mecánica, cuenta mucho al tipo de labor que hace una persona, ¿no? Acá, recuerden que este problema del dolor de espalda, todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido una lumbalgia, ya sea desde joven o a esta edad, incluso si nunca la hemos tenido, seguro que más adelante vamos a tener algún día alguna lumbalgia, ¿no? O por cualquier motivo que sea. Entonces, acá cuenta mucho, como digo, la actividad que una persona tenga en las mecánicas, ¿verdad? La laboral. No es lo mismo una persona de oficina que está sentadita allá en su escritorio, ¿verdad? Y con su máquina, su computadora, y fin. Y a un obrero, ¿no? Entonces, ahí con mucha frecuencia los obreros llevan la batuta en cuanto a estos problemas, ¿verdad? De lumbalgias, ¿no? El obrero que está ahí con su motocargador, motosierra y tiene un taladro ahí que está perforando el pavimento, ¿no? Entonces usa un talador que está cubriendo ahí su espalda, su columna, pues tiene esos microtraumas ahí a nivel de la columna vertebral y eso va a dar problemas más adelante de lumbalgias, ¿no? Entonces, un problema adquirido. Igual un albañil, ¿verdad? Un albañil que está trabajando desde los 14, 15, 12, 14 años ahí en un pueblo, aquí en Mérida, ¿no? Cargando sacos de cemento, sacos de polvo o de cal en su espalda, ¿no? Y que tiene que subirlos además en una escalera al segundo piso, tercer piso. Pues todos esos traumas a nivel de su espalda, ¿verdad? Van a ocasionar un daño, ¿verdad? En la columna vertebral como causas de lumbalgia, ¿no? Entonces eso puede terminar en problemas también que a edad temprana pues tengan sintomatología y además de los problemas que tengan mecánicos se les agregue cambios degenerativos, ¿no? Esos microtraumas van a evolucionar y van a hacer cambios degenerativos en la columna, haciendo que aparezcan ahorita van a ver las espondilosis, luego los cambios de los discos, las discopatías, ¿no? De gente joven cuando su trabajo es muy, muy duro, muy rudo, por decir así. O si es un deportista que tiene también una función muy, muy severa, que está expuesto a golpes todo el tiempo, un luchador, los de lucha libre que se están tirando desde aire, están golpeando todo su cuerpo, ¿no? Pues también eso cuenta mucho para ese tipo de problemas de lumbalgias, ¿no?
Ya platicaron acá, aquí la reina de los estudios es la placa. Con las placas debemos hacer el diagnóstico del 99% de los casos, ¿no? Y son casos excepcionales o casos, pues, como dicen, para ver algún compromiso de partes blandas, usaremos la tomografía, ¿verdad? Prácticamente, y más que la resonancia, ¿no? Si hay resonancia, pues sí, pero si no, pues con la tomo. Pero realmente con las puras placas, ¿verdad? Podemos valorar y sacar el diagnóstico de estos problemas de lumbalgia, ¿verdad? Usando las proyecciones que ya comentaron, la AP, la lateral, a veces las oblicuas también son muy útiles, sobre todo para ver los forámenes intervertebrales, cuando hay espondilolisis por la fractura del cuello de las partes interarticulares del perrito escocés, la oblicua es la proyección idónea para ese tipo de problemas. Ya platicaron ya cómo está el problema de los estudios de las lumbalgias. Aquí en las congénitas yo haría hincapié en que comentaban ya, me llama la atención de que las semivértebras tienen como causa más frecuente. Yo no lo veo así en la realidad. Yo creo que muy frecuente veo a cada rato veo espinas bíferas ocultas, ¿verdad? L4, L5, S1, o también veo con muchísima frecuencia las vértebras lumbares transicionales. La lumbarización de S1, la sacralización de L5, les veo a cada rato, ¿verdad? Así que cada que tengan una columna frente a ustedes, una columna vertebral, cuenten las vértebras, sobre todo las lumbares. Recuerden que el segmento de la columna vertebral que tiene más variantes congénitas o anatómicas es la columna lumbar. Por eso a veces puedes contar nomás 4 lumbares o puedes contar 6 lumbares. Desde que veas eso, ya obviamente es un problema de una vértebra transicional, por decir así. Estas vértebras transicionales a la vez van a tener consecuencias de otro tipo. Desde que hay un problema congénito, ¿verdad? Va a traer problemas agregados. Generalmente esto va a condicionar que haya, además de este problema de fondo, otro problema agregado en la columna vertebral, como son la inestabilidad de la columna lumbar, ¿verdad? Esta inestabilidad nosotros tenemos que medir. Cuando tenemos unas placas de columna lumbar o lumbosacra en nuestras manos, el radiólogo tiene que medir, hacer unas mediciones, ¿verdad? Medir la flecha de Cis, medir el ángulo de Ferguson, medir varios ángulos de Lewis, muchas cosas vamos a medir nosotros en la columna, vamos a usar nuestras escuadras para hacer trazos de unas líneas allá en la placa para poder sacar mediciones y ver cómo está esa columna lumbar, porque además de que tenga un problema congénito, por lo general va a tener o va a arrastrar otro problema agregado o una complicación secundaria al problema congénito. Y en este caso, la inestabilidad de la columna lumbar es muy frecuente en este tipo de problemas. Hay dos tipos de inestabilidad, anterior o posterior, según predomine más uno que otro, en base a las mediciones que nosotros hacemos. Y obviamente también esto puede condicionar con este tipo de patologías congénitas que la columna lumbar pueda tener un problema también muy marcado, muy pronunciado de su lordosis, ¿verdad? Como curva fisiológica se marque muchísimo más, ¿verdad? Y hablamos de una hiperlordosis de la columna lumbar, ¿verdad? Cuando está muy marcada esa curvatura lordótica fisiológica y se hace más prominente. Entonces hablamos de una hiperlordosis como causa también, como complicación de un problema congénito que va a agravar más el problema de la lumbalgia en un momento determinado, ¿verdad? O al revés, ¿verdad? A veces esta columna lumbar, ¿verdad? Por ese problema congénito, por esta vértebra transicional, puede que pierda su lordosis habitual y ya no tenga la curvatura compensatoria fisiológica que tiene la región lumbar, y entonces quede toda derechita la columna lumbar, ¿verdad? Que no debe ser, eso es anormal, ¿verdad? Y se vea recta, ¿verdad? Que se queda plana la columna lumbar, y eso se llama una rectificación de la lordosis lumbar, ¿verdad? Que es patológico también. Una columna lumbar recta es patológico, entonces es una causa también de mucho dolor, y sobre todo en edades ya medianas, 50 años, ahí, 40, 50 años, ¿verdad? Y más si trabajas de una manera pues, pesada, un mecánico, obrero, en fin, lo que sea, ¿no? Entonces da más dolor. Pues esto da mucha sintomatología, ¿verdad? La espina bífida, y mucho cuidado con estos problemas congénitos, ¿verdad? También ya comentaron acá lo que es que las vértebras lumbares tienen ese tipo de complemento de una hipertrofia de las vértebras apófisis transversas, más bien las llamamos megapófisis. Las megapófisis transversas, ¿verdad? Que acompañan a las transicionales, como ya comentaron, pueden ser unilaterales o bilaterales. Por lo general son unilaterales a mi punto de mi experiencia que yo veo. Y estas megapófisis transversas o hipertrofias de las apófisis transversas de L5 sobre todo, ¿verdad? A veces hasta de L4, pero sobre todo de L5, van a veces a chocar, a hacer contacto más que con el sacro,
más con la cresta del hueso ilíaco. Entonces, pueden hacer contacto con la cresta del hueso ilíaco, ¿verdad? o la ala del hueso ilíaco, y también van a dar mucha sintomatología dolorosa, ¿verdad? Mucho dolor a nivel de la cintura pélvica, ¿verdad? Sea derecha o izquierda, según sea la transversa que esté chocando o haciendo contacto con el ala del ilíaco, ¿verdad? Además de que, de que pueda también tener contacto con el meseta sacra, entonces, o con el sacro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. También les decía, como les comentaba, estos problemas congénitos de columna lumbar, ojo, porque va a tener consecuencias, puede traerle problemas a una persona que aparentemente se sienta bien, que esté sana, que no tenga ningún problema, pero cuando quiere entrar a hacer una actividad laboral o quiere entrar a trabajar en una empresa de prestigio, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, una comisión federal, un TEMEX, un IMSS, ISSSTE, etcétera, ¿no? Y quiere entrar a trabajar, ahí te piden una serie de requisitos que tienes que cumplir para poder aspirar o ser aspirante a un puesto, a una bolsa de trabajo, y puedas ingresar a trabajar. Entonces, esas empresas ya de prestigio te van a pedir una serie de requisitos, como son un examen psicométrico, ¿verdad? Donde te va a evaluar el psicólogo, ¿verdad? A veces eres apto para el trabajo, y también una serie de exámenes clínicos, ¿verdad? O sea, un examen físico, que te lo va a hacer el médico del trabajo de la empresa, y él te va a pedir también una serie de estudios complementarios que son laboratorios y gabinete. El laboratorio, pues solamente te piden tu pH normal, tu hemograma, tu química, a ver si no eres diabético, un ego, una prueba de embarazo a las mujeres, en fin. Y en gabinete de cajón te van a pedir en esas empresas de prestigio una tele de tórax y unas placas de columna lumbosacra. La tele de tórax para ver si no tienes un problema ya oculto, ¿verdad? Sobre todo fímico, o que ha estado en resolución, ¿verdad? Y en las placas de columna lumbosacra para buscar este tipo de anomalías congénitas, ¿verdad? La espina bífida oculta es muy buscada, es muy penalizada. De las dos que hay, sobre todo a nivel de L5 y de S1, la más penalizada es la de L5. Si tú tienes una espina bífida oculta en L5, sea leve o severa, o sea que esté pequeña la separación o bien marcada la falta de... Recuerda que la espina bífida es una falta de fusión del arco posterior del cuerpo vertebral. Entonces, esa espina bífida oculta en L5, cuando la detectan en un estudio de gabinete para entrar a trabajar, generalmente el médico del del trabajo, cuando se lo reporta el radiólogo, no le va a dar chance a esa persona de entrar a laborar. Te van a poner no apto para el empleo, porque potencialmente esas espinas bífidas ocultas a mediano plazo van a ser sintomáticas. Entonces, el paciente va a generar problemas a la empresa de incapacidades laborales por lumbalgias a mediano plazo. La S1 no hay tanto problema, te la pueden pasar, te la pueden perdonar, ¿verdad? Pero la L5 sí está muy, muy perseguida. Y ni qué decir de las escoliosis, ¿verdad? También es otra cosa que se busca mucho en las placas de columna lumbar. Si tienes una escoliosis, ¿verdad? Acuérdense que más de 35 grados ya después es sintomática, pero sobre todo, más que una escoliosis simple, que es una desviación, como dicen, de la curvatura hacia la derecha o a la izquierda, es una convexidad, más que nada, de la curvatura de la columna lumbar a la derecha o a la izquierda, también toracolumbar, perdón, torácica o lumbar. Entonces, que puede ser levoconvexa o dextroconvexa, según esté hacia un lado derecho, dextroconvexo, o izquierdo, levoconvexo de la columna toracolumbar. Más que las escoliosis en sí, lo que más se persigue o casi se castiga también para que no te dejen entrar a trabajar en una empresa son las rotoescoliosis. No escuché nada acá de rotoescoliosis, pero las rotoescoliosis, verás, cuando además de que tengas la desviación de la columna toracolumbar o lumbar o como sea, tienes una rotación del cuerpo del eje de vertebral, ¿verdad? Entonces va a rotar el cuerpo de la vértebra, además de su desviación lateral a la derecha o a la izquierda. Entonces las rotoescoliosis están muy penalizadas a nivel laboral para entrar a trabajar en una empresa, ¿no? Entonces, tanto la rotoescoliosis como la espina bífida oculta si uno los tiene, pues ahora sí que olvídate de tu chance de entrar a trabajar en una empresa de prestigio, ¿no? Y yo les aseguro que si ahorita nos hiciéramos unas placas de columna lumbosacra o toracolumbar, algunos de nosotros que estamos acá en este curso, uno o varios de nosotros, ¿verdad?, saldríamos con un problema congénito, ¿no? Cualquier cosita, una megapófisis transversa, una vértebra transicional que es muy frecuente,
una espina bífida también, o de S1 o L5, algo, pero puedo asegurarles que varios de nosotros tendríamos un problema congénito. Así que abusados para el futuro, con sus plaquitas, cuando van a entrar a la residencia, también te piden estudios de este tipo, ¿no? Para que te vean medicina en el trabajo. Tengan en cuenta esos tips que les acabo de decir, porque sí son muy importantes, ¿verdad? Y todos esos problemas, a la vez de que van a afectar la columna vertebral, también van a afectar la pelvis, porque un paciente que tiene una escoliosis o una rotoescoliosis o tiene una vértebra transicional, van a hacer que la pelvis y la cintura pélvica per se pueda bascular. Nosotros tenemos que medir también la pelvis y ver si no tiene una basculación de la pelvis, o lo que es más frecuente, que haya un desnivel pélvico, ¿verdad? De que haya una cresta de una ala del ilíaco más baja que la otra, o sea, un desnivel pélvico. Cuando tiene más de 5 milímetros, ya es patológico, ¿verdad? Hay que pedirle al paciente complementarlo con una radiometría de miembros inferiores, buscar un acortamiento de miembros inferiores. Entonces, todos esos problemas, ¿verdad? Cómo se van complicando y van acarreando muchísimos problemas más, ¿verdad? Por un problema que tengamos ahí oculto en nuestra columna vertebral. Mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, sí, hay que tener esos detallitos. Y todo esto lo podemos ver en las placas, nada más en las placas convencionales, en las puras placas de columna lumbosacra o toracolumbar normales, convencionales. Entonces, eso es bastante información que podemos sacar de allá. Y si necesitamos algo más, pues pediríamos quizás una resonancia, cosa que es raro, ¿verdad? Con eso hacemos ese tipo de diagnósticos, ¿no? Obviamente los tejidos paraespinales también los valoramos también por placas incluso convencionales, si no hay algún tipo de engrosamiento paraespinal que sugiera una inflamación de cualquier patología, de cualquier problema muscular o tendinoso, ¿no? Y que sugiera que lo pidamos complementariamente una resonancia. Entonces, lean esto, repásenlo mucho porque es muy frecuente este tipo de patologías, ¿eh? La lumbalgia es sumamente frecuente y es causa de mucha incapacidad laboral. Ya lo vivirán ustedes cuando estén en la consulta, que mucha gente va ahí a quejarse de que le duele la espalda, sobre todo los días lunes en la mañana, para que no vayan a trabajar. Y más si saben que tienen su espina bífida, su hernia ahí, híjole, es un problema terrible. Entonces, cuidado con esos problemitas de lumbalgia. Y ahorita vamos a ver el último tema, que es la hernia de disco, las discopatías, ¿verdad? Que vienen a ser ya la cerecita del pastel de las lumbalgias, ¿verdad? También como causa de lumbalgia, ¿verdad? Y acá vamos a platicar de esto, que también se puede inferir en las placas simples también, o presuponer que hay una hernia de disco, viendo una placa de lumbar o lumbosacra, ¿verdad? Porque ahí se pueden ver signos muy sugestivos, ¿verdad? El signo del fenómeno vacío, ¿verdad? O presencia de un signo el signo del gas o de nitrógeno en el espacio intrasomático, donde está el disco intervertebral y una placa lateral, es muy sugestiva de una discopatía en placas convencionales, ¿verdad? Y ya eso nos orienta a pensar que ese paciente tiene una potencial hernia de disco, ¿verdad? Con bien o si hay un fenómeno de vacío o discartrosis, también se llama discartrosis, ¿verdad? Te lo van a comentar seguro en las placas convencionales, y de ahí arrancarnos a lo que es lo ideal, lo idóneo, que es la resonancia magnética, ¿verdad? Con todas las fases que ya ustedes irán viendo, desde la espondilosis, que es la fase inicial de los cambios degenerativos de una vértebra, pasando por las demás ya fases clásicas de la hernia, como el abombamiento, la protrusión, extrusión, secuestro, migración, etc. ¿verdad? Pero eso también es una causa muy frecuente de lumbalgia, las discopatías, ¿no? Y no confundirlas con las radiculopatías, donde se afecta además del disco la raíz, la salida de las raíces nerviosas, ¿verdad? Las radiculopatías también se pueden valorar incluso por placa simple, con una mielografía o una mielotac, ¿verdad? Pero ya ahorita lo van a platicar aquí. Adelante con la hernia de disco para terminar esto, ¿verdad? Sí, bueno, ya cambió, ¿verdad? Bueno. Ok, adelante. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre la hernia de disco y te mencionaba el libro que el 2% de estos pacientes que presentan un dolor agudo en la parte baja de la espalda, pues casi siempre era provocado por una hernia de disco. En la zona lumbar te decía que esta hernia podía producir un tipo de dolor pues en la espalda o en la ciática, mientras que en la región cervical la hernia podría producir o causar una radiculopatía.
Mira, te decía que estos dos segmentos, tanto lo que es la cervical como la lumbar, se diferenciaban mucho de los discos dorsales porque estos suelen ser más estables y esto es debido a que están protegidos por la capa, por la capa, por la clásica costal, pues que rodean estos discos. Y te decía, igual que la resonancia magnética era pues el estudio de elección para evaluar estos cuadros de hernia discal. En cuanto a lo de la columna cervical, se mencionaba que eran más frecuentes en los niveles C4, C5, C5, C6 y C6, C7, mientras que en la zona lumbar era mucho más común, predominaba lo que era la L4 y L5, pero sin embargo se iban a poder igual observar en L3, L4 y L5 y S1. Y más del 60% de estos cuadros de hernia discal pues se van a producir en una dirección lateral y pues dependiendo de cómo se localiza esta hernia pues iba a producir las diferentes manifestaciones. Y en esta pues resonancia magnética podemos ver en la de la izquierda pues una hernia en lo que es la zona cervical y en la derecha es más como visible lo que es la hernia lumbar, bueno, entre L5 y S1 como podemos ver en la flechita, ahí se puede observar lo que es la hernia. Igual te mencionaba que pues, se podía ver tanto en tomografía como en resonancia magnética. Y en la tomografía pues se iba a mostrar esa compresión de las raíces nerviosas o esto del saco tecal por parte del material discal, mientras que en la resonancia magnética pues el material del disco pues aparece como una protrusión focal y asimétrica y se podía observar como hipointenso. Y obviamente, como pudimos ver en lo que es la imagen anterior, hay se va a extender ese material más allá de los límites del anillo fibroso. Bien, continuando sobre esta exposición de la hernia discal, ahorita vamos a hablar sobre las etapas de las hernias de disco, ¿no? En primer punto tenemos al abombamiento. Este fenómeno se da cuando el disco va a sobrepasar los límites que hay de las apófisis vertebrales a lo largo pues, de la circunferencia del disco propiamente dicho. En este caso se va a producir un abombamiento discal difuso y leve también sobre los límites que hay en el espacio discal. En este caso se va a producir a causa de las roturas del anillo fibroso. Y no sé si se ve el cursor. No, a ver. Ya, ok, adelante. Sí, está bien, sí. Ajá. Sí, y bueno, pues en esta primera imagen básicamente se muestra el abombamiento que está sucediendo sobre el disco. Aquí es más específico en otro plano, en donde aquí pues vemos cómo se está como que desplazando fuera de los límites la hernia, ¿no? En este caso nombrada como abombamiento del disco. Y en esta otra imagen nos muestra en primer lugar cómo el abombamiento suele ser difuso, es decir, se va extendiendo todo el disco hacia las mismas direcciones en todos sus límites. Sin embargo, también puede haber otro que aquí muestra la imagen de abajo, donde muestra pues, el abombamiento asimétrico, donde los límites se esparcen o se salen hacia otro lado. En este caso se está yendo más hacia de donde lo estamos viendo, más hacia la izquierda. Y en esta otra imagen el abombamiento igual se está mostrando aquí en la resonancia, donde se puede ver aquí en la flecha roja que está marcando aquí en el disco, y en esta otra vista por donde se muestran las flechas rojas. Bien, la otra zona o la otra etapa que muestra aquí pues es la protrusión. Esta se va a dar cuando el diámetro máximo del fragmento del disco
que va a sobresalir o que es herniado va a ser menor que la base del disco medido en el mismo plano. En este caso, pues las protrusiones son una de las etapas más frecuentes que se presentan en las hernias de disco. Y pues básicamente lo que dice la definición, como para poder entenderlo mejor, en esta imagen donde se está viendo el disco, y se le llama protrusión porque lo que dice aquí es que la base, lo que estoy marcando aquí con el cursor, pues es mucho más grande que la parte que está protruyendo o la parte que está saliendo. Y pues es claro verlo, por ejemplo, aquí en esta imagen de la resonancia, donde aquí pues la base suele ser un poquito más, más extensa, y aquí es la parte que está saliendo del disco. Y también aquí en esta otra imagen de resonancia, la protrusión de tipo central, donde se ve cómo está saliendo la parte del disco, y aquí igual está de una manera mejor marcada. Otra de las etapas es la extrusión. Esta se da cuando, a diferencia de la protrusión, cuando disculpa. La extrusión se da cuando el diámetro máximo del fragmento discal que se va a desplazar es mayor que el de la base, y que también es medido en un mismo plano. En esta parte, pues las extrusiones se van a desarrollar más a los defectos que se producen a nivel del anillo fibroso. Y también lo que nos muestra en este caso, a diferencia de la protrusión, es que en la extrusión, la base que se está mostrando aquí es como más, es más delgada, y la parte que se extruye o que sale del disco, pues tiene una base más ancha, es como si se le estuviese formando un cuello, ¿no? Y aquí, pues en la imagen que está mostrando aquí de extrusión, es una manera de cómo diferenciarla, pues a diferencia del otro, se mostraba distinto, ¿no? Con la base más ancha, y aquí pues es más delgada, y se ve claramente aquí en la resonancia magnética como aquí está más delgado, y aquí pues se ve claramente más sobresaltado, ¿no? Con un diámetro más grande. Está extruido, ¿no? Extruido. Y aquí en otra imagen, pues igual es claro mostrarlo, ¿no? Aquí donde se ve, en este puntito, está más delgado como que el cuello, ¿no? Es donde está saliendo la hernia del disco, y aquí se ve más grande. Después tenemos el secuestro, que en el secuestro se da cuando no hay continuidad entre el material del disco que se desplazó y el disco, pues, del que procede, pues que ha habido ya no hay uniformidad en ¿no? Y en este caso, pues va a existir un fragmento del disco que va a ser libre. En esta imagen, pues igual lo muestra claramente, donde está aquí la parte del disco, y aquí fue como poco a poco se fue rompiendo, por decirlo así, y pues quedó secuestrado en el canal, y se muestra aquí la parte o el fragmento libre del disco. La parte aquí en esta otra imagen es donde se muestra igual, se ve más claro, en donde lo que está señalando la flecha naranja es la parte secuestrada o el fragmento libre que dejó la hernia que sobresalió, ¿no? Y en el otro, en la parte de migración, se da cuando el fragmento del disco se desplaza, pero a diferencia del secuestro, aquí sí va a mantener su continuidad y su relación con el disco de origen. Aquí en la migración se ve como aquí está desplazado hacia arriba, pero pues todavía mantiene una continuidad con la misma hernia que se produjo. Y pues aquí en otra imagen se ve una continuidad con una misma densidad en la hernia que migró en esta parte, pero pues sigue conservando la misma línea, ¿no? Una misma continuidad. Y para hablar sobre el desplazamiento del disco, esto es importante a la hora de hacer los reportes radiológicos, donde se menciona que hacia dónde se desplazó el disco, mencionando diferentes lugares hacia donde se fue. Principalmente se hace cuando hay hernias ya sea de protrusión o de extrusión, y se menciona una localización o un desplazamiento central de la hernia. Es esta primera imagen que estamos viendo, cómo se está yendo de forma central la hernia hacia el conducto, y pues los problemas o los trastornos que puede ocasionar, que es de hecho la función que nos da el hecho de poder
reportar hacia dónde se desplaza la hernia, ya que nos puede indicar o nos puede dar una idea o inferir sobre los trastornos que pudiera ocasionar y las estructuras que pudiera estar lesionando. En esta parte, pues, se daría, por ejemplo, una compresión de médula en la parte subarticular que se desplaza como hacia lateralmente. Puede haber compresión de las raíces del segmento inferior. Si se da un desplazamiento foraminal, puede haber afección en esta parte. Vemos cómo se está desplazando la hernia hacia este lado y puede afectar las raíces del segmento. Y también puede haber una afección extraforaminal en donde es esta parte, ¿no? Aquí se ve como un poco más contenida. Sin embargo, pues esta puede ser anterior, o sea, desplazarse en otra dirección, como por ejemplo en esta zona. Sin embargo, como podemos ver, no estaría afectando a ninguna estructura que sería la médula o las raíces. Sin embargo, pues una de las manifestaciones que se da cuando hay este tipo de desplazamiento extraforaminal puede producir dolor. Okay. Bueno, una de las enfermedades que te mencionaba era lo que es la enfermedad discal degenerativa. Y te decía que esto se producía durante el envejecimiento y se caracterizaba porque pues, el núcleo pulposo, que normalmente es gelatinoso, pues va a experimentar deshidratación, se va a ir degenerando pues, poco a poco. Y pues esto va a producir una distinción en lo que es la altura de los espacios discal intervertebral. Y que en ocasiones pues esto iba a producir una liberación de nitrógeno por parte de todos los tejidos que rodean lo que es el disco. Y junto también con lo que usted ya había mencionado, que es la aparición de una zona de densidad de aire en el espacio discal, que igual se conoce como ya mencionó lo que es el vacío discal, y que esto iba a ser como el signo tardío de esta enfermedad. Y te mencionaba que entre los hallazgos que se podían visualizar en lo que es la resonancia magnética, se producía lo que es la disminución del contenido de agua del núcleo pulposo. Y por lo tanto se iba a producir una disminución en lo que es la intensidad de la señal del disco en las imágenes potenciadas en T2. Mientras que igual acá puse una radiografía donde te decía que los hallazgos que se van a mostrar, pues esa reducción del espacio discal, también los partidos vertebrales pues de los cuerpos se iban a mostrar una pequeña esclerosis, mientras que un signo típico que se podría observar era esa aparición de los partidos vertebrales con osteofitos que lo podíamos ver señaladas con la flecha blanquita, que es ese pequeño agrandamiento que se suele observar. Y eso ya sería. Muy bien, eso. Aquí no vas a comentar que en lo que es lo de la degeneración discal, ¿no? Pues sí, había que ver, que lo revisen ahí, lo que es la clasificación de estos grados de Modic, ¿verdad? El Modic 1, 2 y 3, donde vamos a ver los cambios que hay tanto a nivel de imagen o de resonancia como a nivel histopatológico, ¿verdad? Cambios de inflamación, de esclerosis, ¿verdad? Y entonces eso cuando se va secando, se va deshidratando el disco. Entonces esos cambios son muy, muy importantes que hay que ver, ¿no? Y de calcificación. Entonces, si revisan el Modic 1, Modic 2 y Modic 3, cómo se va a ver de intensidad, ¿verdad? Hipo o hiper, hiper o hipo. Entonces, vean cómo se va a ver las clases de Modic según el grado de problema degenerativo discal, ¿no? Entonces, es lo que faltó nada más acá. Los tipos de Modic, grado 1, 2 y 3, en las discopatías degenerativas. ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa más que quieran ver de esto? ¿Queda claro? Equipo, ¿grupo qué? ¿Es grupo C? ¿Es el grupo C, verdad? Sí, doctor. Muy bien comentado por el equipo 3. ¿Ya? Muy bien el tema, bien expuesto, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿algún comentario? Julie es la jefa del grupo, ¿no? Julie, ¿estás ahí? Sí, doctor. Muy bien. ¿Algún comentario de todo esto? ¿Todo claro? Pues creo que el equipo 3 lo expuso muy bien, la verdad. Todo claro, doctor. Muy bien, excelente. Bueno, pues con este tema, pues prácticamente
con ustedes clausuramos el curso, ¿verdad? Damos por terminado este curso taller de métodos auxiliares de gabinete, en lo que es la parte del gabinete, ¿verdad? Pues ya entonces terminó, fue el último día. Y no se olviden de mandarme sus abstracts. Estoy calificando ahorita trabajos, así que los que me teman abstracts o resúmenes de sus ponencias, ¿verdad? Pasadas o actuales, que me las suban a mi correo de Yahoo personal para que yo las califique este fin de semana. Creo que el examen ya saben, es el sábado 11, ¿no? A las 5:30 de la tarde, en la misma aula donde presentaron ustedes el anterior, la evaluación anterior. Así que este sábado es la evaluación final. Y también tienen creo que les dieron chance de que presenten su trabajo final, ¿no? Integrador final hasta el 13, ¿no? Algo sí entendí que me comentaban los grupos, ¿no? ¿Estoy mal? ¿Hasta cuándo les dieron chance por la maestra? Sí, doctor, hasta el 13. Hasta el 13, ¿no? Algo sí entendí que les dieron chance de que hasta el 13 puedan presentar su trabajo final, ¿ok? El lunes. Y ya para que nosotros ya califiquemos todos sus ADA, en mi caso, la ADA 4 y este trabajo integrador también voy a calificarlo, ¿verdad? Más lo que sacan en el examen, ¿verdad? Entonces, para que la otra semana podamos ya subir calificaciones finales, ¿no? Entonces, si terminen todos sus pendientes de trabajos ¿cómo se llama? Y lean para la evaluación final. Recuerden que la mayoría de las preguntas, a menos de gabinete, van a salir de lo que ustedes ya pusieron aquí en sus presentaciones, en sus ponencias, ¿no? El grueso de aquí va a salir. Alguna que otra fuera de la ponencia, pero casi todas la mayoría de las preguntas van a ser de sus ponencias de ustedes. Entonces, no sé, algún comentario final de este curso, taller, algo que quieran opinar, que a mí me retroalimente en cuanto a las clases, en cuanto a lo que vimos, en cuanto a lo que sí